Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más con ustedes compartiendo a esta hora el poder estar en su casa, estar en su oficina, estar en su trabajo, donde usted se encuentre, siempre con la disponibilidad, ¿no es cierto? Y el querer, ¿no es cierto? El querer abrir nuestro corazón también, que es provocado también por Dios, el ablandar nuestros corazones, el poder transmitir este mensaje de la abundante gracia, el mensaje equilibrio, que es el equilibrio perfecto para nuestra vida, es la gracia. Para no irnos al extremo, a ningún extremo, ni a la izquierda ni a la derecha, es la gracia, el equilibrio perfecto. El punto central es la gracia. Recuerde que no es una enseñanza, no es una doctrina, es la persona llamada Jesucristo, es la vida eterna, es la salvación, es la justicia eterna. Es como, ¿no es cierto?, nuestra justicia eterna, diría usted. ¿Cómo es justicia eterna? ¿Cómo podríamos llamarle a una justicia eterna? ¿Cómo podríamos llamarle a este regalo que realmente es eterno? ¿En qué razón? ¿Por qué motivo, no es cierto? Usted me puede decir que es eterno. Porque la escritura nos habla, nos dice, ¿no es cierto?, que fue por su sangre que hemos recibido una relación correcta. No ha sido nuestro comportamiento diario en la que a mí me mantiene justo, me mantiene limpio, me mantiene salvo, sino que es su relación con el Padre, es su sacrificio, es el juicio que a Él se le provocó, lo que nos hizo a nosotros totalmente justo. Es algo que nos complica entenderlo, no es difícil para nosotros entenderlo, que venimos de muchas mezclas, ¿no es cierto?, de sincretismo. El inicio del Evangelio en Chile también se formó en base a dos enseñanzas, y eso provocó también el hacer algo para poder alcanzar algo, el poder dar algo para recibir algo, como un tipo de canje. Pero siendo que Dios derramó su sangre, Él derramó, Él dio, Él cedió, Él hizo en la cruz para que nosotros pudiésemos disfrutar, reposar confiadamente en, en su gracia y en su favor. Hoy, como le he puesto como título a este mensaje, ¿no es cierto? Le he puesto como título a este mensaje el, la abundancia de la gracia. El, ¿qué linajes caminas? ¿En qué linajes caminas tú? Hay dos linajes, el primer Adán y el segundo Adán. El primer linaje viene de Adán. El segundo linaje es Jesucristo. Hay dos caminos que nosotros caminamos. ¿En qué linajes caminas tú? ¿En qué linaje caminamos nosotros? Y eso es lo que tenemos que nosotros ver. Recuerde que la palabra es lámpara a nuestros pies. Su palabra nos alumbra nuestro caminar. Nosotros no tenemos la luz porque somos súper, hiper y mega santo y igual justo, sino que es por la obra de Jesucristo. Nada más. No es por lo que hacemos. Entonces, ahí partimos desde un principio ya, el por qué nosotros, ¿no es cierto? El por qué nosotros estamos en el reino de Dios. ¿Por qué Dios nos ha llamado? Nos ha llamado solamente por gracia, porque no merecíamos nada de Él. Nada, absolutamente nada de Él. Entonces, cuando empezamos a caminar en el linaje de Adán, nos cuesta caminar en el pecado vencido ya, nos cuesta caminar en un pecado que ya ha sido derrotado, ha sido pagado, y domina el pecado sobre nuestra vida, aunque vayamos a la iglesia, aunque hagamos montones de servicios y actividades eclesiásticas, pero aún estamos amarrados al pecado, porque caminamos en el primer linaje. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5, que bastante comprometedor el libro de Romanos, bastante claro, que mucho cuesta entender. Solo por Dios hemos podido
hemos podido de repente, ¿no es cierto?, entender cosas, porque Dios es el que le da la gana hacernos entender, revelarnos su palabra, porque así se le da la gana a Él. Desde ya mandamos saludos a todos los que nos están viendo a través de toda nuestra región de Aysén, nuestra hermosa y linda y bella región de Aysén, más austral, nuestra tierra patagona, ¿no es cierto?, donde lugares espectaculares. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en la región de Aysén. Pero bueno, ya enviamos saludos a todos, desde Melinca hasta Villa O'Higgins, cada comuna de nuestra región. Ya vamos a estar entrando ya a Chacabuco, Puerto Aysén. Ya sí, este miércoles se firma todo ya para la compra de nuestra radio en Chacabuco y Puerto Aysén. Es más, nuestra radio va a estar llegando ya ligerito, va a estar llegando nuestra radio corporación de Coyhaique hacia Balmaceda. Todo se está haciendo de forma piano, paso a paso, para poder llegar a tantos rincones de nuestra región de Aysén y así poder avanzar sobre toda nuestra región de Aysén. Y a todos los que están fuera de las fronteras regionales, desde Arica hasta Punta Arenas, los que nos escuchan fuera de las fronteras nacionales también, mucha gente que nos escucha, que nos ve, ¿no es cierto?, desde Canadá, ¿no es cierto?, de Argentina, hay muchos amigos argentinos, ¿no es cierto?, mucha gente que escucha un mensaje transformador, y ese mensaje es el mensaje de la cruz. Veamos qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Romanos 5:17, dice: porque si por la transgresión, el pecado, de uno, porque si por la transgresión de uno, es decir, está hablando de Adán fue el que pecó, Jesús no pecó, nunca pecó, porque si por la transgresión, si por el pecado, en otra traducción, de uno, Adán, por este reinó la muerte, por el pecado de Adán, reinó la muerte, ¿no es cierto?, sobre mucho. Pero dice, mucho más reinarán en vida por medio de uno. Está hablando de Jesús. Si reinó la muerte por uno que pecó, dice que mucho más hay vida eterna, reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don o el regalo de la justicia. Son dos cosas importantes: recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. La justicia es un regalo, no es algo que yo merezca, no es algo que yo pueda hacerlo, no es algo que yo pueda pagar, no es algo porque yo tendré que congregarme 30 años para poder ser justo ante Dios. No significa que no tenga que congregarme. El sentirme justificado, el sentirme perdonado, redimido, comprado, santo y puro por la obra de Jesucristo, no por mi obra, me hace caminar, ¿no es cierto?, en un camino en el linaje de Jesús. En el linaje de Jesús. Por eso es la pregunta: ¿en qué linaje caminamos? En el linaje de Adán. Recuerde que por el pecado de uno, mucho pasamos a la muerte. Vino la muerte sobre todo. Por el pecado, por la desobediencia de uno. Siempre está hablando de uno. Siempre está hablando de la desobediencia de uno y por la obediencia de uno. Siempre está hablando, ¿no es cierto?, por el pecado de uno y por la obediencia de uno. Afectó a mucho, afectó para bien y afectó para mal. El primer linaje afectó para mal porque reinó la muerte, reinó el pecado, estábamos en delito y pecado, estábamos muertos, y ese fue la cosecha de Adán y la cosecha de Jesús. Cada uno sabemos en qué cosecha, qué cosecha me conviene más de los dos, que el de Adán o el de Jesús. Entonces, si vemos otra traducción, dice: pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, Adán, con mayor razón, mucho más, dice nuestra versión, con mayor razón, aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justo, es decir, nos ha hecho justo de forma gratuita, bondadosa,
nos hizo justo, dice, reinarán en una nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Nuestro caminar de justicia, nuestra vida eterna, depende de qué linaje andamos. Y ese es nuestro reposo. Si andamos ungidos es porque caminamos en un linaje de Adán. No sé si usted de repente llega el día domingo, ¿no es cierto? Mucha gente pasa al altar, ¿no es cierto? Se dice pasa al altar. Bueno, el altar somos nosotros. Mucha gente pasa al escenario, al púlpito, como usted quiera llamarle. Me da exactamente lo mismo. A la plataforma, mucha gente pasa, entonces se siente justo, ha sido perdonado, ¿no es cierto? Y está con el 100% justo. Llega el día lunes, hay problemas, hay dificultades, hay tentaciones, y ya no está el 100% justo, sino que ya el lunes ya está en un nivel con un 80% de justo. Ya no está con el mismo porcentaje de justicia en su vida, no se sienten justos como el domingo, como ayer, ¿no es cierto?, que recibieron eso y se sintieron justos, y ya el lunes ya están con un 80%. El martes ya comienza un 60% de justo. El miércoles ya hay un 50% de sentirse justo. El jueves ya hay un 40% de sentirse justo. El viernes ya hay un 25% de que la persona y el creyente se siente justo. Ya el sábado está con un 5% de sentirse justo, y llega el domingo desesperadamente y vuelve a pasar adelante para sentirse 100% justo de nuevo, por una acción, ¿no es cierto?, por lo que hacemos, y todos los domingos y toda la semana pasamos así. Y eso es porque estamos caminando, porque vivimos en un linaje, en el primer linaje, porque caminamos sobre una cosecha, la cosecha de Adán, no por la cosecha de Jesucristo, que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, no por machos cabríos, no por cordero, ni por animales, nada, sino que así hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Entonces así pasamos toda una vida, y reina el pecado, y reina muchas veces la muerte, porque no estamos basados, no estamos caminando en un camino de gracia abundante, sino que estamos caminando en un linaje del primer Adán, no del segundo Adán. Entonces volvemos a otra traducción. En la NTV dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Por el pecado, por la desobediencia de un hombre, hizo que la muerte reinara en mucha gente, pero aún más grande, y esto es lo que a mí me llama la atención, me da alegría, me da gozo, me da entusiasmo, en que en la gracia hay mucho más, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. No dice el premio de la justicia, sino que dice el regalo. No hemos ganado nada para recibir a cambio algo, sino que el regalo de la justicia, porque todos los que lo recibieron vivirán en victoria sobre el pecado. ¿De qué manera puedo vivir yo en victoria en el pecado? Caminar en el segundo linaje. Porque todos los que reciben, ¿no es cierto?, el regalo de la justicia, la abundante y maravillosa gracia de Dios y el regalo de su justicia, todos recibirán y vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cómo puedo caminar en victoria, pastor? ¿Cómo puedo caminar yo que ya ha sido todo vencido? Caminar en el segundo linaje, caminar en la cosecha de Jesús, porque en Él yo tengo la victoria. Él es vencedor, y dice Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo si no hemos vencido nada? En Cristo somos vencedores, porque no podíamos vencer nada por nuestra fuerza, nada por nuestra inteligencia, nada de forma humana, con nuestro brazo derecho, nuestra diestra, nada podíamos lograr. Por eso vino Jesús, por eso el Padre envió a su Hijo, por amor, para salvarnos, para recibir a su Hijo en gloria
y sentarlo juntamente con Él y sentar a su cuerpo, a la iglesia, juntamente con Él también. ¡Qué maravilla es eso! Eso es caminar en la gracia, caminar en la justicia de Dios, y ese es el equilibrio perfecto. Su gracia y su justicia. Su gracia y su justicia es el, ¿cierto? ¿Ha visto usted una balanza? ¡Pam! Queda pero medio a medio, clavadito en el 12. Ese es el equilibrio perfecto, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué es lo que nos hace caminar en victoria sobre el pecado y la muerte? La justicia de Jesús, la que nos regaló por gracia, ¿no es cierto? En abundante gracia. Caminar en eso, tendremos victoria. Cuando caminábamos, ¿no es cierto?, con un concepto de que leíamos la palabra de Dios, leíamos las escrituras, no con lente de gracia, no con un lente de un nuevo pacto, no con un lente que ya las promesas estaban todas cumplidas, ya eran herencia, sino que lo leíamos que Dios nos va, Él no puede hacerlo. Dios no puede hacer nada ya. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque ya lo hizo. Ya lo hizo. Entonces, el equilibrio perfecto, y eso sentía fuertemente como Dios me hablaba a mi corazón, el equilibrio perfecto para la iglesia es mi gracia y mi justicia. Y esta palabra nos abrió las puertas para caminar en victoria sobre el pecado, no porque nosotros somos ¿no es cierto?, los tremendos, no, sino que Dios nos ha guardado, Él nos ha protegido. ¿Y por qué? No es porque oramos, no es porque hacemos esto, sino que oramos y hacemos todo porque hay un instinto, hay un deseo, y ese deseo lo ha puesto Él. Siempre lo recargo, siempre todos los programas, Él el que ha puesto el querer como el hacer, Él. Entonces, veamos la otra versión que me gusta bastante también. Dice, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Eso es fuerte. Sin pedirnos, pero no, es que algo tengo que dar. Es que algo tengo que hacer. Es que nadie puede, dice alguien, ¿no es cierto? Nosotros hacemos algo y todo lo hacemos por gratitud. Todo lo hacemos por gratitud. Siempre digo y recalco mucho esto: de gracia recibí y de gracia damos. Mucha gente pretende que le da a Dios, le da al hombre. Simplemente estamos devolviendo lo que Él nos ha dado, nos ha prestado, porque todo es de Él. Cuando hay un pensamiento de que yo le doy a Dios, de que yo le doy al hombre, ¿no es cierto?, estoy pensando en que yo me lo he ganado, en que ha sido con mi esfuerzo. Nada, todo lo que Dios nos pasa ha sido prestado y es de Él. Lo devolvemos en gratitud, porque de gracia, no de obra. De gracia recibimos, no recibimos de obra, recibimos de gracia. Y es el concepto que nos cuesta de repente tan... a ver, ¿cómo lo digo? Tan evangélico, ¿no es cierto? Desconectarnos de eso, que no, lo recibido de obra. Eso, sacar ese pensamiento humanista que hay enraizado en nuestras iglesias en Chile y en muchos países más, ¿no es cierto? Salirnos de eso, que ha sido con nuestra fuerza, que ha sido con nuestro esfuerzo que hemos logrado. Todo ha sido porque Dios nos dio gracia, nos ha dado su bendición, nos ha dado todas las cosas, ¿no es cierto? Y en el Romanos 5:19, aquí está hablando, aquí vamos enfatizando, vamos a enfatizar qué obediencia es. Romanos 5:19, porque así como por la obediencia de un hombre
no por mi obediencia, por la obediencia suya y toda la obediencia de todos nosotros, no, por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, repito, porque así, por la desobediencia, otra voz, desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. Así también, de la misma forma, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos, muchos los serán constituidos justos. Por la obediencia de uno hemos sido todos justificados. Por la desobediencia de uno habíamos sido todos pecadores. Está hablando de una desobediencia del primer Adán, el segundo Adán, Jesús, por la obediencia. Es decir, reinamos mucho más, hay mucho más, con mayor razón, dice, por la gracia en Jesucristo. Nosotros hemos avanzado mucho más, ¿no es cierto?, por lo que Él hizo por nosotros. Ha sido por su obediencia. Yo no soy justo por el comportamiento diario. Y ese es el problema que a mí empezamos a disminuir, ¿no es cierto? A disminuir nuestra justicia en Cristo, porque pensamos que es por nuestro comportamiento diario. Obviamente que una persona que ha nacido de nuevo, que camina en victoria sobre el pecado, ¿no es cierto?, su instinto, su deseo es hacer buenas obras. Pero no es algo mecánico, robótico, ¿no es cierto?, en que nosotros hacemos porque es una ley, es una demanda. No, es algo que Él provoca en nosotros. Él está trabajando día a día para que podamos nosotros. Dice que Él de antemano preparó todas las buenas obras. Todo lo preparó, todo para que nosotros demos buenas obras. Entonces todo Él lo preparó desde antes. Él ya tenía todo ya determinado. Muchas veces pensamos que nosotros determinamos la vida. Nosotros determinamos cosas. Claro, si yo quiero determinar andar tonteando, sí, ya es otra cosa. Es porque algo está fallando. Es porque no estoy caminando en victoria sobre el pecado. No estoy caminando en el segundo linaje. Sino que aún soy un religioso, aún soy un legalista, aún soy un simpatizante, ¿no es cierto?, de alguna religión X. Me gusta ir a las actividades, me gustan los cultitos, pero más allá, ¿no es cierto?, de caminar en victoria, no. Y ese es el problema. Entonces hay dos partes que ataca Pablo acá. Es la obediencia, ¿no es cierto?, por la obediencia de un solo hombre, por la justicia de un solo hombre, hemos adquirido todas estas cosas. Solo ha sido por Él. Entonces, a ver si podemos buscar nuevamente Romanos. Lo quiero leer completos. El capítulo 5 de Romanos, porque quiero leer el 18. Dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todo. Para todo. Repito, así es. A ver, lo vamos a leer todo el contexto para que podamos entenderlo de forma maravillosa. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, para que aún más grande es la gracia, pero aún es más grande la gracia de Dios y el regalo de su justicia, el don y el regalo de su justicia, no un premio, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, dice Pablo, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios y vida nueva para todo. ¿Ve que hay dos cosechas? Hay dos linajes aquí, hay dos cosechas. Nosotros, cuando se nos revela la justicia de Cristo, caminamos en la justicia de Cristo. Cuando no se nos revela, caminamos en la justicia humana, la de Adán, ¿no es cierto? Y por eso me caigo, me levanto, y empieza a disminuir mi justicia,
porque no podemos nuestra justicia. Por eso que era necesario que viniera el Hijo del Hombre, porque no podemos, ¿no es cierto? Y aunque vayamos a la iglesia, nos vistamos bien cristianos de forma, y llegamos a la casa y queda la escoba en la casa, por eso, porque caminamos por años sobre un linaje, una justicia humana. Y eso le transmitimos a nuestras generaciones, por año y por año. Y cuando usted llega con este mensaje, echarle abajo 40 y 50 años a una persona el mensaje de las buenas obras y la justicia humana, es heavy, es complicado, es complicado. Y por eso que a Pablo lo echaban a patas para afuera de las aldeas, junto con Bernabé, agua de la Patagonia. Soy pesado. Ay, Señor, este es el mensaje del equilibrio. Este es el mensaje de Jesucristo. Esto es lo que predicó Jesucristo. Esto es lo que predicó Pablo. Era necesario, ¿no es cierto?, hablarle a los judíos. Y a los judíos les costó bastante. A Pedro le costó bastante. A Bernabé, a Juan, varios. Y Jesús tuvo, y Pablo tuvo que confrontarlo. Hacerles ver que es por el linaje de Jesús. Era por la justicia y la obediencia de Cristo, que es lo que somos hoy. No es por nuestro comportamiento. Ah, pastor, entonces puedo hacer la de Kiko y Caco. Ah, vamos a pecar. No. No, hay una conciencia de pecado, ¿no es cierto? Y hay una conciencia en que Él me ha perdonado todos mis pecados y que hubo una gracia cara. No es una gracia barata. A Él le costó su vida, le costó su sangre, ¿no es cierto? Y comprendemos y vemos que todo lo que Dios hizo por nosotros, y se nos revela eso, y a muchos se ha revelado esto, y es mucho más fácil caminar en victoria en la justicia de Cristo. Pero cuando yo comienzo a caminar en la justicia humana, en una justicia de una religión, me es más difícil. Y quizás esté 30, 40 años soportando el pecado y aguantándolo en mi fuerza. Y ha sido terrible. Porque la conciencia de pecado te la encargo. Pero cuando estamos en Cristo, en su justicia eterna, en su obediencia, ¿no es cierto? Pero dice que mucho más en la gracia y en la justicia de Cristo. Mucho más en Cristo yo puedo caminar en victoria. En victoria. Entonces, hay mucho más en el nuevo pacto. Hay mucho más. Ya hay herencia. Estoy viviendo la herencia. No estoy pensando que Dios va a cumplir mis promesas. Dios ya las cumplió. Al pie de la letra. Él pagó todo para que nosotros podamos disfrutarla, reposar en abundancia. Y ese es el camino distinto. El caminar distinto. Sé que hay problemas, sé que de repente aparecen enfermedades, aparecen malas economías, aparece el factor sorpresa, el problema, pero ahí está nuestra confianza. Recuerden que el reino está entre nosotros, pero en medio de persecuciones, en medio de problemas, en medio de tantas situaciones angustiosas, pero Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sostén, Él es nuestra mano derecha, nuestra diestra, nuestra mano derecha que nos fortalece y nos sostiene. Por eso es que en Él estamos sostenidos. Él es nuestra roca. Y muchas veces hemos golpeado la roca, ¿no es cierto? Como Moisés crucificando a Jesús por segunda vez. Y por eso que desde ahí partió todo en la desobediencia de Moisés. El golpear la roca significa crucificar a Cristo. Nosotros no tenemos que volver a crucificar a Cristo. Entonces, cuando actuamos en desesperación, hacemos tonteras, hablamos tonteras y comenzamos a golpear la roca, siendo que Dios dice: confía en mí, yo ya pagué, yo ya hice, muévete, hazlo. Hoy es el tiempo de la era de la gracia, el tiempo de la temporada de la gracia que estamos viviendo. Dios está revelando de una manera este tema de la gracia, porque es el evangelio equilibrado.
Usted sabe que hay montones de corrientes y vientos por allá, por acá, que nos desequilibran. Recuerde que dentro de una barcaza, ¿no es cierto?, cuando usted cruza Puerto Ibáñez hacia Chile Chico, a veces hay vientos más de 100, 120 kilómetros y lo he cruzado con ese viento. Vaya que se mueve el piso. La barcaza comienza a cabecear, eso se llama cabecear, hacia adelante. Y uno tiene que estar pie firme, ¿no es cierto?, para cruzar ese tremendo lago General Carrera, color turquesa, que me fascina ese color, ver cómo ese viento mueve las aguas. Así pasamos situaciones, pero nuestra confianza, nuestro reposo es Jesucristo. Siempre recuerdo ese cuadro, hagan un paisaje de paz. Y todo hicieron, ¿no es cierto?, el agua en paz, hacían muchas imágenes de paz, ¿no es cierto?, de amor, y uno de ellos dibujó una gran tormenta, y comenzaron aquellos jueces a ver las pinturas, y todos quedaron, pero ¿por qué? Esto no me habla de paz, solo veo una tormenta. Pero cuando empezaron a ver la letra chica, ¿no es cierto?, empezaron a ver que en esa barcaza había un hombre que dormía plácidamente, lleno de paz. En medio de la tormenta, la perfecta paz durmiendo. Esa es nuestra paz. Él es mi paz. Él ha llenado todos nuestros vacíos. Todos nuestros vacíos. Y ese cuadro fue el que ganó. Un símbolo de paz. Porque para tener paz en medio de una tormenta, wow, que hay que tener esa paz de Dios. Una paz que el mundo no la puede dar, no la entiende, no la comprende, solo Él te la puede dar Él. Ni unas buenas vacaciones en la isla, ¿no es cierto?, de Cancún y tantas islas que, ¿no es cierto?, las Bahamas, te pueden dar esa paz, porque vas a llegar a tu casa lleno de problemas, angustiado y sin paz. Qué hermoso es ir a las Bahamas y con el corazón lleno de paz de Dios. Tremendo, un complemento tremendo. Pero si no está la verdadera paz, todo lo demás será secundario, será un vacío. Solo Dios puede llenar ese vacío en tu corazón. Yo no sé en qué lugar está entrando este video, esta predicación, solo sé que está sonando a través de la radio acá en Coyhaique y en muchas alrededor de Coyhaique, a través de las redes sociales, montones de lugares, el decir que Cristo es tu única esperanza, el único que te puede dar paz, el único que te puede dar justicia eterna, el único que te puede dar, ¿no es cierto?, ese amor, esa tranquilidad a tu vida, poder caminar sobre el problema, sobre el pecado, sobre la muerte, pero en la justicia y en la obediencia de Cristo. Ninguna religión te puede dar eso. Solo Jesús es la puerta y el camino para entrar a esa perfecta paz y gozar con eterna salvación. Y por último, Romanos 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia. Recuerde que somos la justicia de Dios. Fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo somos la justicia de Dios. En Cristo. Otra versión. Dios habla hoy. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. NTV, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Qué hermoso. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo, para declararnos a nosotros en Cristo inocente. ¿Por qué usted y yo somos inocentes? ¿Cómo usted puede llegar a ser inocente?
No he hecho nada. ¿Ah? Ya en la condición del linaje de Adán, ya, ¿no es cierto?, en la fuerza humana, ya somos culpables. Solo en Cristo es la salida para ser inocente y poder entrar libremente a la presencia de Dios, sin ningún intermediario, ningún hombre entre medio. ¿Cómo puedo ir directo? No, ¿me está tonteando? No, no lo estoy tonteando, no estoy leseando. Solo usted derecho, correctamente, a través de Cristo podemos llegar al Padre. ¡Qué espectacular! Antes, en el antiguo pacto, se necesitaba, ¿no es cierto?, un sumo sacerdote, el sacerdote para poder llegar, para poder que me fueran perdonados mis pecados, para poder tener alguna respuesta. Dependía de cómo estaba, ¿no es cierto?, su comportamiento, su cuidado, su preparación del sumo sacerdote. Si no, sonaban. Pero gracias a Dios llegó nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, ¿no es cierto? Él es nuestro mayor, dice que el mayor bendice al menor. Nosotros somos sus hermanos menores. Hemos recibido la mayor bendición. Él es el único mayor, ¿no es cierto?, que bendice al menor. Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote. Él es todo para nosotros. Él cumplió todo para que nosotros podamos reposar libremente y poder hablar directamente con papá. Esa es la esencia de estar en el nuevo pacto. Esa es la esencia. Eso es lo bueno en basarme en la gracia y en la justicia de Dios, que me permite y me da esa libertad, ¿no es cierto? Me da esa libertad de poder entrar y hablar con Él. Por eso que Jesús le decía, ustedes tienen que orar así, oren así, Padre nuestro. Qué tremendo el poder tener esa libertad por la justicia, por la obra, por la obediencia de uno, Jesucristo. Y terminando ya, para no aburrirlos, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ah, tengo redención eterna, tengo justicia eterna, tengo perdón eterno. Sí, por la sangre de Jesucristo. Otra versión dice, Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Otra versión, con su sangre, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerro, entró en el lugar santísimo, sino que con su propia sangre entró una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Más claro que el agua. Aseguró nuestra redención eterna. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de un animal, sino para ofrecer su propia sangre. Qué linda esta versión. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. ¿Cómo no disfrutar esto? ¿Cómo no alegrarnos de esto? Esta es la mayor riqueza que podamos entender. Este es el mayor disfrute que podemos vivir, caminar, gozar, comer, beber. Es por eso que dice, yo soy el pan. Yo soy esa agua que le dijo a la mujer. Mas si bebe de esta agua, nunca más tendrá sed. Y dice, yo soy el pan. Yo soy el pan. Él fue el maná que cayó del cielo. Cuando comemos de Él, todo es distinto. No comemos una religión, no comemos leyes, no comemos mandamientos, no comemos normas.
comemos vida eterna, comemos salvación, justicia, asegurada por la obra de Jesús. ¿Qué más podemos decir de esto? Él vino a destruir la muerte y el pecado por nosotros, porque nosotros no podíamos. De la única forma era que Jesús entrara a ese lugar santísimo. Y no entró con un cordero, no entró con una sangre de un animal, no, su propia sangre. De la misma forma que entró el pecado en un hombre, de la misma forma tenía que salir el pecado a través de un hombre. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Por eso que hoy caminamos en esa justicia. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no ser agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros? No sé en qué lugar estés tú. Solo Dios te puede abrir la mentalidad. Solo Dios puede abrir tu mente. Y Él renueva nuestra mente en su palabra. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando hemos nacido de nuevo por la palabra, nuestra mente es renovada. No es por vista, es por fe. Nuestra mente habla, nuestra mente mira, observa, habla, dice, piensa, ¿no es cierto?, lo que hay en nuestra mente. Lo que hay en nuestra mente es lo que decimos. Por eso es que es necesario que nuestra mente día a día sea renovada. Renovada por la palabra, renovar la mente por la palabra. Por eso es que, tengo que leer de nuevo, qué astro. Qué fome. No, es un deleite. Porque me permite a mí renovarme, mi mente. Hay tantos mensajes negativos, pesimistas, mensajes humanistas, tantos mensajes, ¿no es cierto?, que tenemos que renovar la mente por la palabra de Dios. Y eso es lo que nos fortalece a nosotros. Eso es. Cada vez que se encuentra alguien, decirte, si Dios está contigo. No, Dios está contigo. Eso empieza a decirle a tu esposo, a tu esposa, Dios está contigo. Él pagó un alto precio. Así que vámonos. Qué tremendo. Un matrimonio con ese potencial, que los dos entiendan de la misma forma. Si no, empieza a orar. Empieza a pedirle a Dios que renueve. Por eso es que es necesario que el hombre de la casa o la mujer de la casa, ¿no es cierto?, puedan estar leyendo delante de los hijos para ir renovando la mente en los hijos. Por tantas cosas, colegios, jardines, ¿no es cierto?, tantas cosas que se enseñan. Uno tiene que equilibrar en la casa con la palabra de Dios, el mensaje de la justicia eterna, con la gracia abundante y maravillosa de Dios, que es la que nos hace caminar en mi historia. Mucha bendición, los quiero mucho. Será hasta la próxima transmisión en los micrófonos, como siempre, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja. Bendiciones. Chao. Gracias, Señor.